tardes y bienvenidos. Esto es La Embajada. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Como de costumbre, a través del Nuevo Diario Televisión. Estamos todos los viernes de 3:30 a 4 de la tarde aquí, donde tú siempre eres bienvenido. Y pues como habíamos anunciado anteriormente, cada viernes, cada segundo viernes de cada mes, pues entonces tendremos este programa especial que lleva por nombre a sí mismo, Atípica. Un programa atípico porque abordamos las condiciones del neurodesarrollo. Vamos a entender un poquito mejor de qué se trata y vamos a conectar con esas madres, con esas familias y con esa comunidad que tiene un niño especial y tiene una condición particular del neurodesarrollo. Estoy muy bien acompañado, como de costumbre, con nuestro gran amigo, el licenciado Heisenberg Drullar, de la Fundación Food Autismo, que son expertos en este tema y que hacen una labor hermosísima acompañando a las familias. Bienvenidos, Heisenberg. Nada, buenas tardes, Raymond. Pues siempre es un placer estar por aquí con ustedes, informando y compartiendo pues lo que es la realidad y el mundo del autismo. Como debe de ser. Bueno, nosotros conectamos también en Estados Unidos en este intercambio de naciones que siempre hacemos en la embajada. Conecto con alguien muy especial, mi querida hermana, pero sobre todo una madre activista que trabaja justamente con esta causa a través de su proyecto que lleva por nombre a sí mismo, Atípica. Nere Moreta está desde Nueva York con nosotros. Bienvenida, manita. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Raymond, nuevamente por la invitación a este espacio para presentarles mi proyecto de Atípica, donde le brindamos a la familia apoyos que están pasando por una situación de discapacidad o médicamente frágil. Estamos aquí para escucharlos y para brindarles apoyo. Fantástico. Bueno, ahí te vemos en el entorno hermosísimo y todo lo que tiene que ver con nuestra querida Camila y de ella hablaremos también un poco. Pero primero, para ilustrar un poco a nuestra audiencia, estimado Heisenberg, vamos a ver, cuando hablamos de condiciones del neurodesarrollo, ¿a qué nos referimos y cuáles podemos mencionar dentro de ellas? Bueno, cuando tú hablas de trastornos del desarrollo, hablas de lo que es una estructuración. O sea, hablas de lo que es un cerebro que se forma, que tiene una configuración específica para aplatanarlo, para no hacerlo muy técnico. Y esa configuración específica que tiene, pues lo inclina a cierto tipo de comportamiento. ¿Okay? Vamos a hablar, por ejemplo, lo que es la parte del autismo, que cuando hablamos de autismo, la definición por libro sería un trastorno del neurodesarrollo que afecta a comunicación, socialización y ciertos procesos cognitivos. Pero en realidad, cuando lo definimos a fondo, entendemos que el autismo es un trastorno del desarrollo neurológico, pero es un aspecto sensorial, o sea, es la parte sensorial. Eso lo vamos a hablar cuando toquemos el tema del autismo, porque es un tema muy extenso. Claro. Y por qué lo definimos de esa forma. Después están esos son los más comunes. El autismo se menciona de primero porque la incidencia es la más alta. O sea, en Estados Unidos 1 a 49, aquí en el país no tenemos incidencia, pero a nivel mundial ya está 1 a 120. Entonces, ese es el que más incide. Ahora, también tú tienes déficit de atención, que también tiene una incidencia bastante alta. Ahora, perdón, Heisenberg, cuando dices 1 a 49, 1 a 120, ¿a qué te refieres? De cada 120 personas nacidas, nace una persona a nivel mundial. O sea, estás hablando de una población que es bastante extensa, no estás hablando ya, pues digamos, de... Es casi un 10%. Exacto, o sea, no estás hablando de un proceso, no, en Estados Unidos es más de un 10%, pero estamos hablando de personas dentro del espectro, porque a veces hay que explicar lo que es el espectro autista, porque muchas personas dentro del espectro autista no tienen tantas dificultades para integrarse como otras. O sea, por eso es que el autismo es un tema que vamos a coger 3 días para explicar. Así es, tendremos varios viernes para el autismo. Para el autismo. Pero importante, mucha gente dice niños especiales y quizás lo engloba dentro de esa categoría y... Pueden venir semánticamente algunos quizás no nos gusta o no nos gusta ese término, pero ¿cuál es la diferencia y cuáles son esas otras características de él? Porque la gente puede confundir un niño autista o un niño síndrome de Down, o sea, ¿cuáles son las características? Cuando se habla, se hace una diferenciación bien marcada entre los trastornos, porque hay trastornos que tienen procedencia médica, ¿okay? Que tienen afecciones médicas, o sea, lo produce un proceso médico, como en tu caso, como mencionaste, el síndrome de Down, que es una afectación cromosomática, es algo que es genético, es algo que es médico. Al momento del proceso de intervención, esas características se tienen que tomar en cuenta porque hay diferentes tipos de procesos de abordaje. O sea, cuando tú vas a abordar a un niño, no única y exclusivamente lo vas a abordar de forma terapéutica, sino que muchas veces en los patrones de conducta que son médicos, tú tienes que medicar, o sea, tienes que tener un perfil médico. Okay. Ahora, hay otro tipo de trastornos que son trastornos adquiridos,
¿Okay? Son trastornos que no son congénitos y son trastornos que no se presentan, digamos, en primera infancia, como es lo del desarrollo. La diferenciación viene para tú saber cómo lo vas a intervenir, porque cada proceso tiene un método de intervención muy específico. Perfecto. Entonces, cuando podemos seguir mencionando algunas otras... Sí, está por ejemplo la discapacidad intelectual, que antes se conocía como retraso mental. O sea, la gente, era un término que no es un término peyorativo, pero se utilizó tanto y de forma tan peyorativa que... retrasado mental. Exacto, se usó como un insulto que pues se traspasó, o sea, se cambió el nombre a discapacidad intelectual, que básicamente la discapacidad intelectual se diferencia del autismo, aunque tienen áreas en común. Ahora, cuando hablamos de trastorno de desarrollo, es porque por X o por Y hay trastornos del lenguaje también, de fonología, trastornos, digamos, de pragmatismo social, trastornos de aprendizaje que no necesariamente tienen que estar relacionados, digamos, autismo a un tipo de proceso específico. Ahora bien, cuando tú hablas de este tipo de trastornos de desarrollo, son trastornos de desarrollo porque inicialmente lo que hacen es que evitan que el niño evolucione y adquiera ciertas conductas que están destinadas a él adquirirlas según la edad. Entonces tú puedes tener un niño con 5 años de edad física, o sea, de forma cronológica, y que las conductas que adquirió están por debajo de su edad. Y ese bache se va traspasando por edad, y si tú no lo abordas de la forma indicada, pues vas a tener una situación bien compleja después para integrarlo. ¿Ese cuadro lo vemos particularmente en el autismo o en varias de esas? No, el autismo es el más complejo porque el autismo, a diferencia de otras condiciones del neurodesarrollo, tiende a afectar el desarrollo de forma generalizada. ¿Qué te quiero decir? Que te afecta al niño de forma física muchas veces, de forma adaptativa, que es la parte de independencia, o la parte ocupacional, de forma social, emocional, siempre lo hace, de forma cognitiva, o sea, aprendizaje e inteligencia, y comunicativo, o sea, te afecta general. Aunque muchas de las condiciones cuando están en severo tienen el mismo impacto, pero muchas condiciones de autismo en leve pueden afectar de todo. Es el que más impacto tiene. Interesante. Entonces vamos a ver dos cosas. Primero, ¿cómo identifico? ¿Cómo puedo ir dándome cuenta de que mi niño tiene una condición del neurodesarrollo? ¿Y cómo puedo saber específicamente cuál de ellas es? Lo primero que tú analizas en neurodesarrollo son conductas atípicas. Sí. ¿Qué conductas ese niño está emitiendo que otros niños normalmente no hacen? Mi niño lo veo diferente. Exacto, tú dices, pero ok, ¿y por qué el niño, digamos, da vuelta en círculos? ¿O por qué el niño aletea? ¿O por qué el niño tiene ese tono de voz tan peculiar que en muchos casos se da? Pero asimismo tú vas a buscar ese componente, pero al mismo tiempo buscas otro componente de que mi niño no está haciendo que debería hacer para su edad. ¿Por qué tiene su nivel de lenguaje en esta parte? ¿Por qué el niño no puede articular bien? ¿Por qué el niño no puede sentarse y comer? ¿Por qué no agarra la cuchara? ¿Por qué tiene esas competencias que no están presentes? Porque obviamente sí. Que son lógicas de cada niño, que son normales. Porque lo que pasa con los trastornos de neurodesarrollo es que estas conductas atípicas reemplazan las conductas naturales del desarrollo. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes un lenguaje que debe ser fluido, por ejemplo, vamos a suponer autismo, tú en vez de hablar fluidamente, coges un proceso colálico que está asociado al patrón de conducta neurológico de la persona con autismo. Entonces tú comienzas a repetir. El niño comienza agua, parece una grabadora, agua, y muchas veces sí está diciendo que quiere agua, pero el comportamiento del lenguaje es repetitivo, es atípico. Comienza agua, y tú dices, pero ya venció, yo sé que tú quieres agua, pero ya voy. Pero ya, ok, ya estamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí que él no entiende que ya voy? O sea, ¿qué es lo que ocurre? Los patrones de conducta son repetitivos en autismo por cómo el autismo almacena la información. Es una información en bruto, una memoria muy mecánica, muy poderosa. Ahora, con sus desventajas de que, por ejemplo, cuando tú hablas de memoria de corto plazo, que es lo que implica o está directamente asociado en el proceso de la velocidad en que tú, o sea, la forma en que tú puedes desglosar la información y analizarla, ahí hay una debilidad, porque yo al coger el pedazo de información tan grande, no lo corto para analizarlo, yo lo guardo en bruto, o sea, almaceno y ya. Por ejemplo, tú lees ese letrero de Nuevo Diario de atrás teniendo autismo, ¿verdad? Tú y yo, con un cerebro neurotípico, un cerebro regular, dentro de la media, lo que vamos a hacer es que vamos a enfocarnos en lo que queremos recordar. Y nuestra memoria de corto plazo desplaza lo que no necesitamos, lo bota, no lo almacena y coge lo que quiere. Por ejemplo, o sea, si tú y yo estamos conversando, fuera de aquí ya, hey, pero ¿cómo va el asunto del trabajo? Tú no me vas a decir Nuevo Diario. Exacto, no. Yo te puedo decir, por ejemplo, la persona con autismo ve el letrero. Yo voy a coger las letras, yo voy a decir, el Nuevo Diario. Sí. Y los colores rojos,
el fondo blanco, ese cuadrito que se ve, yo lo boto porque a mí no me interesa, yo quiero saber del Nuevo Diario. Okay. La persona con autismo coge fácilmente la foto, fácilmente coge lo que está boliendo por aquí, fácilmente coge lo que oyó y lo agrupa todo en una información mecánica que guarda como si fuera una computadora. Es muy sensible a los estímulos. Entonces esa parte le da una ventaja, pero al mismo tiempo le da una desventaja si tú no lo entrenas. Fantástico. Entonces, Heisenberg, vamos a ver. Me di cuenta que mi niño es atípico, tiene comportamientos distintos. Ya descarté, ya me di cuenta, ok, es autismo. Pudiéramos conectar incluso en este momento con Nere, a ver un poco. Ya el niño tiene autismo. ¿Ahora qué? Un poco, ¿qué es lo que sigue? ¿Sí? Bueno, como Nere sabe, como experiencia de madre, el proceso comienza, inicialmente debería comenzar con el diagnóstico diferencial. Entonces, vamos a ver, este diagnóstico de descarte, como normalmente se le llama, es para tú saber, ok, parece que no es esto, parece... No, mira, ¿qué consiste? el diagnóstico es muy complejo actualmente porque implica un perfil médico y un perfil psicológico. No es solamente un psicólogo quien hace el diagnóstico diferencial. Sí. Tienes que tener, pues digamos, un descarte neurológico, o sea, que no haya una malformación, que no haya una lesión, que no haya una anormalía como procesos como una gliosis, tumores, quistes, ese tipo de cosas que pueden estar afectando un área específica. Tienes que descartar que no haya epilepsia, que no haya un proceso epiléptico, tienes que hacer electroencefalogramas, tienes que hacer una resonancia magnética, pero asimismo tú tienes que buscar y descartar que no sea un proceso genético. Más de 271 condiciones genéticas provocan el mismo cuadro que autismo. Asimismo tienes que ver si el niño escucha bien, tienes que hacer una audiometría, tienes que ver si el niño puede ver bien, porque las personas con discapacidad visual hasta los 7 años presentan el mismo cuadro clínico que las personas con autismo, inclusive hasta aletean. Entonces tú tienes que, y aparte de eso tienes que hacer analítica porque si hay problemas de aprendizaje, tú tienes que ver si ese niño está absorbiendo bien la vitamina B12, si ese niño está teniendo un proceso específico a nivel de su neuroquímica que permite que el aprendizaje se dé de forma viable. Entonces ahí tú tienes un sinnúmero de cosas, pero después de eso tú tienes que evaluar características de autismo, tienes que evaluar características de déficit de atención con hiperactividad, porque pueden, en el caso específico de Nere, la niña de Nere tiene una múltiple condición, ni siquiera es comorbilidad, una comorbilidad múltiple, o sea, tiene autismo, inclusive o sea, tiene un nivel de autismo, tiene discapacidad intelectual, tiene déficit de atención con hiperactividad y también tiene condiciones médicas, y eso se da... ¿Qué tan normal es ese cuadro? No, eso es que se dentro de lo atípico. No, dentro de lo atípico eso es atípico. Wow. Eso es como 1 de cada 10.000 y cuidado. Vale. Es muy difícil que se den las 3 condiciones en 3 niveles con un proceso médico agregado, es muy difícil, o sea, a menos que no haya una condición genética de base, que las condiciones genéticas son poco frecuentes también, o sea, las condiciones genéticas no son tan frecuentes como la gente cree, pero al haber tantas, la posibilidad de una de esas, o sea, tú tienes menos, o sea, por ejemplo, digamos el RED o el equifrágil, es una condición genética que se da una de cada 5.000 personas, ¿verdad? Es una incidencia bastante grande, o sea, pero como tú tienes la red, tienes 270 más, que pueden ser una 10.000, una 5, una 4, pero tienes muchas, lo que hace que la posibilidad de que haya más casos, bueno, con diferentes condiciones genéticas se puede dar, por eso se manda a hacer un cariotipo para identificar que no hay un proceso genético agregado. Interesantísimo. Entonces, Nere, vamos a ver si nos escuchas, ¿estamos contigo? Sí, estoy aquí. ¿Me escuchan ustedes? Perfectamente. Heisenberg justo nos contaba del cuadro tan particular que tiene Camila, que es un caso atípico dentro de lo atípico. Y me imagino que eso impactó mucho en ti como madre y todo lo que tuviste que investigar al respecto. Me imagino que un poco de allí nace la iniciativa de Atípica. Quiero que me cuentes un poco de eso. Así es. Fíjate, Raymond, que generalmente el autismo no viene solo y viene acompañado de otras condiciones, puede venir con una, con dos, y en el caso particular de mi hija Camila, que como explicaba Heisenberg es único, Camila, además de todas las condiciones que ya Heisenberg mencionó, entonces viene con problemas de salud como la epilepsia, las alergias, y lo que para muchos pudo haber sido una tragedia, ¿no? Tener mi hija con tantas condiciones, pues yo lo convertí como en una oportunidad de estudiar, aprender cada día cómo ser mejor madre para ella, cómo
me tocó hacerme la mejor amiga de Google, de YouTube, abandonar un poco las salidas, la vida social, para entregarme a estudiar las condiciones, diferentes condiciones particulares que mi hija tiene. Y después que me he alimentado de esto, lo he puesto en práctica con ella, pues aprovecho esta oportunidad y de ahí nace la idea del proyecto Atípica, que es compartir lo que he aprendido con otras madres, pero desde el punto de vista de una madre. Cuando yo puedo hablar con una familia, si bien es cierto que de parte de un profesional pueden recibir toda la orientación que necesitan, pero yo puedo ser empática con esas familias, puedo escucharlos y puedo entender por lo que están pasando, porque muchas de las situaciones que van a pasar ya yo las he vivido y nada, estoy aquí para brindarle mi hombro, ¿no? Y para brindarles un espacio seguro donde las familias se puedan expresar sin ser juzgados, porque cuando hay una condición del neurodesarrollo también existe rechazo social, hay mucho estigma alrededor del autismo, de la discapacidad, de que cuidado si es que eres mala madre, que no lo educaste bien, que el niño es un malcriado o que ese muchachito está loco, no. Entonces, Atípica es un espacio donde las personas se sienten escuchados, comprendidos y donde también puedo compartir recursos, ayudarlos a conectar con servicios de educación especial y de salud también. Acá en los Estados Unidos hay muchos programas maravillosos para ayudar a nuestros hijos que están cubiertos por el Departamento de Salud o por el Departamento de Educación y la ley los protege para que los niños reciban la educación que necesitan. Sin embargo, si las familias no tienen conocimiento de esto, entonces tampoco tendrían el acceso. Atípica está aquí para brindarle a las familias las informaciones, ayudarlo a conectar con esos servicios que necesitan sus niños. Entonces yo creo que tenemos una mancuerna perfecta, ¿no? Porque obviamente Heisenberg, eres parte, colaboras con el proyecto ya desde la ciencia, desde el conocimiento teórico y práctico en la materia, y pues en tu caso ya como madre puedes acompañarla en ese proceso. Y yo creo que hay algo muy importante, tú estás en Estados Unidos con toda una comunidad latina que no necesariamente se defiende con el idioma, y en todos esos procesos también esta parte difícil. Es complicado acceder a esas ayudas. Entonces me imagino que desde allí esas madres pueden acercarse a ti y preguntar un poco cómo hacer eso y orientarse en esos procesos, ¿verdad que sí? Sí, fíjate, Raymond, que una de las principales barreras que se encuentran las familias que acaban de llegar a este país es el idioma. Aun cuando tú tengas un nivel básico de inglés, existe, por ejemplo, voy a hablar de una experiencia personal. Cuando yo acababa de llegar aquí y empecé a buscar ayuda para mi hija, yo sabía que el sistema ofrece, por ejemplo, cuidado infantil, programas de clases de música, clases de arte. Para acceder a estos programas, intentando conseguir los servicios, hablo con una persona y me pregunta si ya yo hice front door. Y yo digo, bueno, creo que no escuché bien. Pronto. Y cuando busco en el traductor y digo, pero esto significa puerta de enfrente. Me preguntan que si ya hice puerta de enfrente o si ya fui a puerta de enfrente. Entonces digo, necesito un intérprete. Me traen el intérprete y nuevamente el intérprete me dice en español, ya usted hizo puerta de enfrente. Y yo te traduce la pregunta. Nada de lo que me están diciendo, porque hay parte de la información que no nos explican y no nos dicen. Tú fuiste a un taller que se llama Front Door o Puerta del Frente, y este taller es una capacitación que se le da a los padres para explicarle cómo tener acceso a muchos de los programas que son cubiertos por el Departamento de Salud a través de la Oficina de Discapacidad, pero nos dan la información a media. Entonces, Atípica nace de esa idea de apoyar a la comunidad latina en general, que cuando alguien le diga front door, puerta de enfrente, yo le voy a explicar detalladamente, mira, la puerta de enfrente es un taller, se llama así y tienes que hacerlo para que tu hijo pueda tener acceso a tener un coordinador de servicio, para que pueda recibir clases de música y que sean pagadas por el Estado. Entonces, otras instituciones están ofreciendo talleres maravillosos, tienen muchos recursos, pero entender lo que significa el bilingüismo y hablar en el mismo idioma literal de nosotros los padres hispanos, creo que Atípica es el espacio que está ofreciendo esto.
Parece maravilloso, Nere, de verdad que sí. Yo creo que es una iniciativa muy loable y muy oportuna, muy necesaria para esa comunidad latina. Así que vamos a compartir entonces cómo las madres, por ejemplo, de Estados Unidos que nos están viendo ahora mismo a través de acá del Nuevo Diario, cómo pueden acceder, cada qué tiempo quizás se realizan esas reuniones y cómo pueden tener acceso a ese espacio, a ese foro tan interesante que es Atípica. Bueno, Atípica tenemos un foro de padres, no solamente estoy yo, está un grupo de madres que ya tienen años de experiencia navegando el sistema y lidiando con diferentes comportamientos con los niños. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en el Instagram como Atípica123. En Atípica también ofrecemos capacitación para los padres a través de la Fundación Dominicana de Autismo, Fundautismo, con el Dr. Heisenberg. Tenemos talleres en diferentes horarios para la mayor comodidad de los padres y también invitamos otros profesionales que nos hablan de diversos temas. Entonces pueden encontrarnos ahí en el Instagram como Atípica123. Buenísimo, @Atípica123 y ahí vemos todo lo bueno que trae esta iniciativa tan hermosa y tan oportuna. Gracias de verdad, Nere, por conectar con nosotros. Entonces, la Fundación Fundautismo, para comentar aquí. La fundación está ubicada en Arroyo Hondo, cerca del Nacional, Paseo de los Reyes Católicos número 17. Eso está por las inmediaciones del zoológico, en esa zona. Zoológico... Arroyo Hondo. Yo siempre confundo el mirador con el botánico. El jardín botánico. Sí, yo siempre digo, yo creo que es el tercer mirador, pero es el botánico. Y nada, pues en la Fundación Dominicana de Autismo, pues ofrecemos la parte de lo que es ubicamos los servicios de evaluación y diagnóstico, la parte de la intervención psicopedagógica, tanto a nivel de terapias como lo que es el proceso de escolaridad. Ojo, como el año ya está iniciado escolar, es un poquito, pues hay poca probabilidad de que haya espacio, pero siempre es bueno que si necesitan algún tipo de escuela, de educación especial, o educación específica, pues entonces pueden ya introducirse a pedir los servicios allá. Muy bien, entonces vamos a hacer una promesa aquí, Nere, Heisenberg, con ambos, para nuestro próximo programa, que será de nuevo segundo viernes del mes de noviembre y así el segundo viernes de cada mes. Entonces vamos a entrar un poco en detalles en el autismo aquí en República Dominicana y en los Estados Unidos, las facilidades, las diferencias. Tenemos que durar tres viernes. Exactamente. Y vamos a ver un poco esa parte de la escolaridad y cómo puede hacer una madre que necesita llevar vamos a hacer un versus de aquí a allá. Exacto. Para que a ver si las autoridades de aquí le da vergüenza. Y a ver qué podemos aprender del sistema. No, porque le va a dar vergüenza, porque realmente en lo que es el tema escolar acá en el país está complicado. Entonces, podemos hablar del autismo en ese sentido, para ver cuál es la realidad de aquí versus la realidad de allá. Y qué podemos aprender. Y ver a qué pueden acceder los padres aquí y allá. Buenísimo. Bueno. Ahí está el compromiso. Pues ya lo saben ustedes, Fundautismo y @Atípica123. Y cada viernes aquí en la Embajada, pues tenemos este compromiso de orientar a la familia dominicana, porque muy bien lo necesita y son muchos los padres que tienen pues este cuadro en sus casas. Así que a ustedes, muchísimas gracias por la sintonía. Esto fue la Embajada, donde tú siempre eres bienvenido. Quédense con nuestros amigos de Con el Tanque Full. Si te gusta ese contenido, suscríbete, activa la campanita y comparte en todas tus redes sociales. Las informaciones emitidas en este canal están basadas en los testimonios de familias de personas con discapacidad del desarrollo y ampliadas con recopilación de datos científicos de fuentes externas. Nuestro contenido nunca pretende reemplazar la opinión médica. Antes de iniciar cualquier tratamiento o plan de intervención terapéutica, consulte al médico o pediatra del paciente.